mi micrófono. Exacto. Listo, gracias. Este lo puedes colocar. Bueno, estos somos los personajes. No sé por qué no escucho, ¿no? Pero yo no los escucho. Los estamos escuchando. Ah, ok, bueno. Excelente. Esa es una prueba de amor. La verdad es que qué pena, pero bueno, estos son los personajes. Muy Y divertido. ya nos vamos a sacar del personaje porque vamos a hacer la presentación. Eso era para que se vieran un ratico. Perrito. Ah, ya. Bueno, nosotros quisimos hacer esto para ejemplificar. Obviamente fue a manera de chiste, por eso todo nos dio risa, no pudimos hablar nada bien ni nada, porque fue, o sea, porque nos da demasiada risa. Y es curioso porque estábamos haciéndolo con unas ayudantes, ¿verdad? Y entonces en la conversación era como, uy, pelear siempre es tan fácil, pero cuando tienes que fingir para filmarlo y todo, entonces se vuelve un chiste, ¿verdad? O sea, fue muy vacilón. Que empezamos con, bueno, vean, nosotros nos hicimos estas camisitas. No sé si las ve. Menos yo, Magdalena. Entonces, con esto vamos a empezar. Bueno, yo quería retomar un poquito, porque creo que hay alguien que no estaba, o si hay varias que no estaban, hacer un resumencito de la semana pasada, pero así, rapidito, ¿verdad? Entonces, la semana pasada trabajamos, bueno, empezamos con que este taller no se había hecho para etiquetar a nadie, ni para diagnosticar a la pareja, ni mucho menos. No se trató tampoco de señalar al narcisista, sino de entender desde dónde funciona el yo cuando se relaciona en el matrimonio. También vimos que bíblicamente el problema no es la ignorancia, sino el momento en que una persona se vuelve sabia en sus propios ojos, como dice Isaías. Eso no aparece como un regaño, sino como una advertencia. De ahí salió una idea clave que era sentirse correcto no es lo mismo que estar en lo correcto. También recordamos que en la escritura el corazón no es solo una emoción, es el centro donde se piensa, se decide y se interpreta la realidad, lo que vimos de mente, corazón. Y bueno, que cuando el corazón se cierra, deja de dejarse pesar, que era muy importante esto. Después fuimos al origen del problema, que es en Génesis, con Adán y Eva, que la caída no empieza con una conducta, sino que empieza con una seducción cognitiva, que es básicamente una distorsión de la lectura, de cómo uno interpreta las cosas. Después, el ser humano deja de recibir el bien y el mal desde Dios y pasa a juzgar por sí mismo. No se vuelve Dios, como vimos en el versículo, se vuelve juez. Y lo primero que aparece no era el poder, era la vergüenza. De esa vergüenza nacen los mecanismos de defensa que vimos, que
que estaban operando en Adán y Eva y siguen hasta hoy operando en nosotros. No como una maldad, sino como una estrategia de protección del yo. Y los mecanismos de defensa eran la negación, la racionalización, la proyección, la intelectualización, la omnipotencia del yo, idealización y desvalorización, autojustificación y ahí regado por todo lo que dije, habían dos más que eran desplazamiento de la culpa y victimización, que fue que los expliqué digamos, en la presentación. Esto conecta con lo que Pablo advierte cuando dice que el que se cree algo se engaña a sí mismo, ¿verdad? No está hablando de autoestima, sino de autoengaño, de un yo que se suele validar solo y no se deja corregir. También vimos el mito de Narciso, eh, solo para aclarar, no habla Narciso no habla de amor propio sano, sino de encierro. Narciso no logra salir de sí para encontrarse con otro real. El problema es que él no se quiere, él se queda atrapado en su propia mirada. Después, desde la psicología, vimos el narcisismo primario, que es una etapa normal del desarrollo, el narcisismo secundario, que es cuando uno tiene un repliegue defensivo, cuando le duele el vínculo, el narcisismo cotidiano, que son rasgos que tenemos todos, y no por eso somos narcisistas, y el trastorno narcisista como tal, que ya es algo clínico y que provoca mucha rigidez y es persistente en el tiempo y no se diagnostica porque tengamos conflictos, ¿verdad? Luego entramos al tema del apego y vimos que el matrimonio no crea el apego, lo que hace es revelarlo. Vimos lo de que existen muchas reacciones que no vienen del tema actual, sino del mío que se activa por debajo, que empieza en el cerebro reptiliano, después en el límbico y después el neocórtex. Como esos tres cerebros se involucran en esto. Después vimos que el neocórtex se apaga y el cuerpo reacciona, salen los 4 tipos de apego: el seguro, el ansioso, el evitativo, el desorganizado, y actuamos desde esos. También vimos algo que se llama la red neuronal por defecto, que cuando el yo se siente amenazado, cualquier cosa lo puede disparar, un comentario, un silencio, incluso un gesto, una ausencia, etc. Entonces, bueno, por eso es que se dice que cuando el yo tiene miedo, no siempre huye, muchas veces lo que hace es distorsionar y reinterpretar o minimizar o alterar la realidad. Después vimos, bueno, básicamente eso fue lo que dejamos planteado la semana pasada y hoy pues no vamos a partir de cero, vamos a entender cómo funciona el yo cuando tiene miedo, pero ahora vamos a entrar a la restauración del vínculo y del amor maduro. Bueno, ¿cómo empezamos esto? Es que La idea de esto es que Memo y yo planeamos un montón de cosas, que si hacíamos como un podcast, que si hacíamos un montón de historias, y al puro final ya sí, ya muy cansados porque así como si nos ven cara, es que hoy no hemos dormido nada, la seguimos recto. Entonces, este, entre todo lo que estuvimos haciendo, se nos ocurrió hacer una charla, pero no una charla tradicional, sino como que yo le voy a hacer preguntas a él, y etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a conversar, les voy a presentar, vamos a hacer como que yo soy la presentadora y me voy invitado. Entonces, yo le voy a hacer a él preguntas y él es el que básicamente pues va a exponer el grueso de toda la conversación. Y bueno, hicimos como una temática de que Memo hizo un libro, entonces él lo viene a presentar y va a presentar capítulo por capítulo. Y bueno, básicamente
él es Memo Centeno, escribió un libro que se llama Menos yo, más verdad, que es lo que tenemos en la camisa, pero no porque él haya tenido todas las respuestas rápidas, sino porque se dio cuenta de cuántas veces el ego se disfraza de fe, de razón y hasta de buenas intenciones. Entonces, así que hoy no lo invitamos como un experto, sino como alguien que se atrevió a mirar su proceso y a ponerlo por escrito. Entonces, para que vean, este es el libro que escribió Memo. Ay, puña, no se ve. No sé dónde se ve. Para atrás. No, porque no se Tienen ve. filtros. Podemos quitar el filtro. No sé qué quita. Quita el blur para que se vea. Por favor, quite ese ¿Dónde filtro. es? Más, donde dice más, ¿no? Ya. Ay, perdón, un momento. Hágalo, mi amor, es que yo no Se sé. me hizo. Fondos y efectos. Ninguno. Creo que ya lo quitaron. Ya lo Sí, quitaron. pero no se quita ahora esta cosa. La pantallita. Bueno, ahí ya. Bueno, este es el libro. Dice menos yo, más verdad. Dice el nombre del autor, Memo Centeno. Y este libro lo presentamos, para el que no conoce, Memo va a explicar eso. Lo imprimió la editorial Asomameco, que no sé si todos saben lo que significa, pero si no, usted puede explicarlo, que está la parte de atrás del libro. Entonces, Me salió chiquitito, tiene 1680 páginas nada más de experiencia ahí, acumuladas por los años de entonces, matrimonio. esto no va a durar 2 horas, va a durar mucho. No, mentira. Entonces, básicamente, bueno, este libro lo que nosotros quisimos dar a entender es que recoge 6 etapas de un mismo camino, desde el narcisismo. Voy a compartirles ahora la pantalla. Pero no compartimos. Nada más hablo con. Sí. No. Y van a disculpar que a mí todo esto de la tecnología no se me da. Me avisan nada más y ya está. Voy. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Así me gusta, Susi, así es como le gusta que le respondan. Gracias. Ahora, ¿cómo hago acá? Y hacerla grande como cuando No sé cómo lo hice, mi padre. Aquí fue compartir, presentar. Ajá. Esta es la dedicatoria del libro. Esta es la portada que les estaba enseñando. Por si Pues, alguien no sabe, Asomameco, no sé, bueno, es que yo Moravia y no salgo nunca, entonces no sé, no tengo mucha experiencia internacional, pero aquí por lo menos en Moravia City y en Desampa, donde soy originario yo, Asomameco es la Asociación de Maridos a Mecate Corto. Es la asociación que nos representa a casi todos los maridos aquí en Costa Rica, por lo menos. No sé si en otros países es conocida o tiene otras siglas posiblemente. bueno, la dedicatoria del libro, nosotros queremos compartirla para que la lean. Bueno, primero que todo, es el libro de Memo, ¿verdad? Yo voy a leer varias cositas porque como él es mi invitado, entonces la idea es que yo les presente a ustedes como mi grupo de matrimonios o como participante de un grupo de matrimonios a Memo, que no es del grupo de matrimonios, pero él viene a
presentar su libro. Entonces, lo que este libro muestra es que no son capítulos teóricos, son estaciones del proceso espiritual, psicológico y relacional de Menú, y comienza con el testimonio de él. Entonces, le cedo la palabra para su testimonio. Bueno, cuando le pidieron a mi esposa hablar de la actitud narcisista, eh, yo no sabía que el rebote estaba involucrado. Entonces, ya cuando me di cuenta, empecé a leer un poquito, porque bueno, llevo casi 48 años pensando de que no soy un narcisista, o no tengo actitud narcisista. En mi autoengaño, no sabía hasta que empecé a leer y empecé a informarme un poquito. Me empecé a dar cuenta que desdichadamente para mi ego, lo que muchas veces me dijeron y me dijo mi esposa sobre todo, pues en realidad sí, sí estaba en lo cierto. Este libro que se llama Menos yo, más verdad, la idea es compartir un poquito el testimonio de lo que ha sido estas 3 semanas, básicamente, sobre todo en mi vida, pero bueno, claramente mi esposa ha estado involucrada, ¿verdad? Porque ha sido es un proceso muy, muy duro, un poquito difícil, pero también, como lo compartí la semana pasada, rápidamente muy enriquecedor porque a mí no me gusta quedarle mal al padre. Y leyendo un poquito acerca de la actitud narcisista, me di cuenta que si yo sigo con esa filosofía de vida, queriendo imponer mi criterio, queriendo controlar la mayoría de las cosas que pueda, eh, y queriendo que se cumpla mi voluntad, pues al único que estoy desagradando, o al primero, perdón, que estoy desagradando es el creador de todo este universo, que es a la persona que yo más quiero agradar. Entonces, yo soy un poquito estructurado, un poquito pragmático, y no es que lo que vamos a hablar hoy no lo haya leído nunca, nunca lo había personalizado, nunca me haya quedado el guante, pero me gusta cuando tomo la decisión de cambiar algo en mi vida, algún hábito, de hacer un plan siempre. Entonces, el plan es este libro, el plan es lo que hoy vamos a hablar. eh, y bueno, ahí de camino, pues les contaré más o menos cuando haya chance de lo que ha sido un poquito, pues la teoría, pero sobre todo la vivencia, perdón, que he tenido en estas semanas. El libro tiene 6 capítulos, como ven ahí en el índice. El capítulo 1 es el narcisismo como cárcel invisible. Entonces vamos a empezar por ahí, ¿ok? ¿Vas a hablar el prólogo o no? Está muy largo. Ahí, Está muy largo, pero ahí lo van a leer después. ahí se los mandamos para que lo lean. Está muy entretenido. Ok. Bueno, vamos a hacer que es una conversación, entonces yo le voy a hacer a él una pregunta y básicamente, ¿en qué momento te diste cuenta de que el narcisismo no era algo grave, sino algo cotidiano y casi invisible en tu vida espiritual y relacional? Bueno, pues como dije ahora, desde que empezamos a investigar el tema, me di cuenta exactamente de cómo funcionaba y de cómo venía operando nuestras vidas, ¿verdad? Que es lo triste un poquito. Pero bueno, vamos a empezar a explicar un poquito acerca de cómo nace el capítulo 1. Eh, no sé si todos conocían la canción del video, se llama Amar y querer. Amar y Querer, de José José. Es básicamente la diferencia entre el narcisismo o la actitud narcisista propiamente y el amor propio que viene del padre, ¿ok? El amar es, decía la canción, darlo todo, decía. Sí, darlo todo. Y el querer es como desear todo, ¿ok? Solo gozar el querer. Exacto. Entonces, el narcisismo es el querer y el amor del Padre, el amor propio, el amor sano, es el amar. El amar es entregarse como se entregó nuestro Mesías en el madero por todos nosotros. Entonces, eh,
Es una canción de mi época, entonces cuando estaba haciendo el trabajo fue la que se me ocurrió que calzaba perfecto con el trabajo. Pero básicamente, los que no la conocen, bueno, fuera de Shabbat, mejor la escuchan, para que se den cuenta un poquito. Yo siempre digo, yo, y se lo digo a Meli, yo siempre aprendo más por canciones, a veces son más, el ritmo le hace a uno que se peguen las cosas que leer o ver algún video. Entonces, las canciones siempre evocan emociones en mí del pasado y del presente. Básicamente la estructura del libro, bueno, como les dije, son 6 capítulos y cada capítulo lo quise fundamentar en la Biblia porque ese es mi manual de vida, eso es lo que yo intento seguir, lo que todos los días transgredo, pero bueno, el Padre es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana para con nosotros, los que intentamos seguirlo, perdón, y por las circunstancias de la vida, por nuestro ego sobre todo, pues le fallamos. En este capítulo 1, Éxodo 20:30, espero que todos tengan su Biblia por ahí. Básicamente dice, no tendrás otros Elohim o dioses delante de mí. El narcisismo es idolatría del yo. Entonces, básicamente, cuando tenemos una actitud narcisista, nosotros estamos quebrantando, perdón, uno de los 10 mandamientos, ¿ok? Una de las 10 palabras. Así de serio y así de graves, por eso fue que nos pidieron desarrollar este tema. Hay un segundo texto que es Mateo 23:26. Básicamente habla de limpiar primero de adentro de la copa y de los platos y después hacia afuera. Significa, o la idea central del versículo es que la limpieza interior es más importante que la apariencia externa. Y el otro que viene relacionado al primer capítulo es Gálatas 5, versículos del 19 al 21, que habla de los frutos de la carne. Y la idea central es: los que viven por la carne no heredarán el reino de Yahweh. Básicamente este capítulo y este título del narcisismo como cárcel invisible lo que habla es que nosotros vivimos desconectados de la fuente original, que es el Padre. Y esto, como lo explicó Meli ahorita, lo había explicado el sábado anterior, pasó en el Edén. En Génesis 3 está la historia de la serpiente, Adán y Eva. Y ahí fue básicamente donde entró el narcisismo, la actitud narcisista a nuestras vidas. El problema del narcisismo es que nos hace vivir como si fuéramos nuestra propia fuente de vida y todos los aquí presentes intentamos que nuestra fuente de vida sea el Padre, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando nosotros actuamos narcisistamente, estamos, uno, haciendo por menos la obra del madero y segundo, estamos, pues, por decirlo, vocabulario mío, escupiándole la cara al Padre, básicamente. ¿Ok? Este adormecimiento que vivimos, porque estamos siempre anclados al pasado y eso nos trae depresión, o ansiosos por un futuro incierto, claramente nos trae ansiedad, estamos desconectados del presente. Esa desconexión del presente que vivimos básicamente todos los días activa nuestra red neuronal por defecto, que Meli le explicó, no voy a entrar en eso. Y eso lo que hace básicamente es volvernos, perdón, seres instintivos y poco racionales. Básicamente ese es como el contexto teórico, digamos, de lo que significa el narcisismo como la cárcel invisible. ¿Invisible por qué? Porque, como dijo Meli ahora, no la vemos, pero la vivimos todos los días, ¿ok? Nos ata, nos quita la bendición de disfrutar del reino del Padre. También quisimos en este libro hablar un poquito de la aplicación espiritual. ¿Quieres decir algo? ¿No? Básicamente dice examinar diariamente nuestras decisiones que buscan en principio agradar al Padre o por el otro lado buscan alimentar el ego. Entonces, al entrar esta introspección, nosotros tenemos que tomar la decisión, perdón, de quién queremos seguir. Si queremos seguir nuestra carne o queremos seguir el espíritu, queremos vivir por el espíritu. ¿Okay? Otra de las aplicaciones es arrepentirse y cultivar la oración para volver a enchufarnos a la fuente original. Y el último, la aplicación en el matrimonio. Tenemos que reconocer que la autosuficiencia, es decir, el narcisismo, rompe esta unidad matrimonial, mientras que la dependencia del espíritu la fortalece. También en el libro, bueno, claramente no les voy a leer las 1681 páginas que tiene el libro, ¿verdad? Pero hicimos un resumen y al final de cada capítulo quisiera dejarles 2 o 3 frases
que resumen, que describen muy bien la esencia de cada capítulo. Para este primer capítulo dice así: solo quien se atreve a mirar más allá del espejo descubre que la verdadera libertad nace de la humildad compartida. Estamos hablando del espejo como la cárcel invisible, ¿verdad? El narcisismo y la historia de Narciso, ¿verdad? Y estamos hablando de esa libertad que nos estamos negando a nosotros mismos, ¿verdad? El camino para esa libertad, para alcanzar esa libertad, es una humildad compartida. Humildad compartida quiere decir que somos una unidad, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en los siguientes capítulos, pero básicamente el concepto de una sola carne que sale en Génesis, sale en Efesios, Génesis 2 y Efesios 5, es un punto central para que podamos entender. Y la otra frase bonita, espiritual y motivacional que les queremos dejar es: si el orgullo encierra, la verdad de Yahushua libera, porque donde está el espíritu, allí hay libertad. Esto es una pues, transliteración de 2 Corintios 3:17. Bueno, a mí me parece que el capítulo 1 lo que hace es mostrarnos el ego como idolatría del yo, que era lo que estábamos hablando, y, y lo triste es que es algo muy normalizado, entonces debemos de verdad de hacer introspección cada uno para poner en práctica todas estas herramientas y todos estos consejos que les vamos a dar, porque de verdad que eh, cuando el ego nos agarra y o sea, nos domina, definitivamente nosotros no tenemos control y solemos perdernos, ¿verdad? Entonces es la escritura lo que al fin y al cabo nos suele poner como cable a tierra, ¿verdad? Empezamos con el capítulo 2 que se dice el espejismo del amor propio, y en esta oportunidad yo quiero preguntarte en qué momento notaste que eso de primero yo no te estaba llevando a amar mejor, sino a justificarte más. Usted me lo dijo muchas veces, pero no lo había masticado bien todavía. Pues dar una fecha pues, es difícil, ¿verdad? Claramente, a ver, no somos ignorantes, nosotros sabemos que actuamos mal. Quisiera pensar yo, en el caso mío en particular y en la mayoría de ustedes, que no lo hacemos al propio, ¿verdad? Que es la lucha que habla Pablo, ¿verdad? De la carne y el espíritu. Hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo puedo hacer, ¿verdad? Básicamente es uno de los versículos que están anclados a esa crisis existencial, digamos, de todo ser humano. Creo que no lo mencioné. Les dije que había tratado de dar una ruta para cambiar mis hábitos. Entonces, básicamente, creo que no lo mencioné. Este libro es una ruta que yo trazo para mí y espero que sea de bendición para ustedes para pasar de la actitud narcisista hacia el amor propio. Entonces, vamos a ir paso por paso. Lo vamos a anclar con el libro Amor y Respeto, lo vamos a anclar con versículos bíblicos y los vamos sobre todo a enfocar en la vida matrimonial también, ¿ok? Porque como les dije ahora, el tema de somos una sola carne es súper importante para poder salir de esa actitud narcisista, porque al final de cuentas, si seguimos pensando que vinimos solos a este mundo y nos vamos a ir solos a este mundo, no estamos entendiendo el verdadero mensaje y la riqueza espiritual que el Padre nos quiere, o perdón, que nos dejó escrita en su escritura, en su palabra, ¿ok? Entonces, como respuesta como tal, no sé, la verdad, hace mucho tiempo seguro, pero bueno, lo que sí les puedo decir es que hace 3 semanas decidí hacer un alto en el camino y otra vez volverlo a intentar. No es que no lo haya intentado antes, ¿verdad? Pero esta vez quiero intentarlo mejor, sabiendo que no es por nuestras fuerzas que lo vamos a lograr, sino que es con ese hilo de 3 dobleces que hacemos los cónyuges con el Padre, ¿ok? Básicamente. ¿Quieres que hable del capítulo 2 Sí. o...? Ok, básicamente la estructura es la misma. Hay 2 versículos, en este caso Mateo 22, 37, 40, que son los 2 mandamientos mayores que describe Yahushua. El, la esencia de ese pasaje es que el antídoto, perdón, contra el narcisismo
Los dos mandamientos mayores es el antídoto contra el narcisismo y nos eleva espiritualmente, ¿ok? Y el otro versículo que para mí fue clave para poder entender cuál es la ruta que yo, al menos yo, debería seguir, es Lucas 17:21. Transliterado dice, el reino no está en lo externo, sino dentro del corazón. No se trata de una religiosidad externa, sino de una transformación interior. Este viaje de morir nosotros para que Él crezca empieza de adentro hacia afuera. Y usualmente los cambios, como nos da miedo a entrar en nuestro ser, empiezan de afuera hacia adentro. Y usualmente, no siempre, lo que el Padre nos pide es contrario a lo que el mundo nos dice que es lo que hay que hacer. No aplica para todos los casos, pero en muchos sí. Entonces, básicamente, este es un viaje, este es un proceso que tiene que empezar desde adentro de nosotros, de lo más profundo de nuestro ser. Tenemos que ser muy honestos, muy sinceros, nos va a revolcar, nos va a entrar un poquito de presión, un poquito de frustración, un poquito de enojo, un poquito de todo, ¿verdad? Nada, un poquitito. Pero así como Yahushua sufrió en el madero y fue lacerado para cargar con nuestros pecados, nosotros también, por nuestra dureza de corazón, tenemos que ser quebrantados en algún punto de nuestras vidas. Yo he sido quebrantado en varias y creo que, y espero que el Padre así lo vea también como lo veo yo, de cada una de ellas he ido superando poquito a poco, elevando un poquito lo malo que traía, lo dejé. Habían otras cosas de fondo, pero ahí va uno poquito a poco escalando, ¿verdad? Tratando de serle fiel en lo poco y en lo mucho al Padre. El contexto de este capítulo es el espejismo del amor propio. Entonces, como les dije, a veces el mundo, a veces o muchas veces el mundo nos habla en contra de lo que nos habla la escritura, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que aterrizar en la escritura. La filosofía que se nos ha venido hablando desde hace muchos años en el mundo es primero yo y luego yo. La cultura moderna predica ámate a ti mismo primero, pero eso es amor propio. Pero ese amor propio cuando se convierte en un fin último, no en un medio, sino en un fin, es un espejismo. Y a eso se refiere este capítulo. Parece como agua en el desierto. Podemos beberla, pero no nos va a saciar. El único que nos sacia esa sed es Yahushua. En esto, yo creo que usted lo puede explicar mejor lo de los tres tipos de amor. El eros, la filia y el ágape, o nada más lo menciono. No, nada más Sí. menciono, hay que hacerlo muy claro. Ok. Hay tres tipos de amor. Uno, el amor eros, que es el amor pasional o el deseo propiamente. ¿Ok? El amor filia es el amor de amistad o de afinidad. Como cuando lo ponen uno en la zona de amigos, ¿verdad? Y el amor ágape es el amor divino, el incondicional y el sacrificial. No depende de la respuesta del otro, es la medida del amor del creyente. Básicamente, como para que vayan viendo por dónde vamos a ir, este amor ágape es el que se describe en el libro Amor y Respeto, que es el que están estudiando en el grupo, con el ciclo gratificante. ¿Ok? Eso es para poder vivir en el ciclo gratificante en el matrimonio. Definitivamente tenemos que morir al narcisismo o a la actitud narcisista y llegar al amor ágape, que es el amor que Yahushua nos vino a enseñar cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros. ¿Ok? La aplicación espiritual de este capítulo dice, Meli explicó ahora que el narcisismo es una autoidolatría. Entonces, hay que reemplazar este narcisismo por gratitud. Reconocer que todo lo que somos viene de Yahweh, que no es por nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas o en mis fuerzas, yo me he equivocado un montón de veces. Y aunque he querido ir hacia el norte, como dice un pastor por ahí, hay muchos nortes, ¿ok? Creo que voy en esa dirección, pero siempre me desvío un poquito, ¿verdad? Entonces no llego al norte verdadero. ¿Por qué? Porque todo lo intentamos desde nuestras fuerzas y eso es una de las primeras cosas a las que tenemos que morir. Es por gracia que estamos aquí y es por las fuerzas de Él. Él se hace fuerte en nuestras debilidades y nosotros tenemos que tener la humildad para aceptar eso, ¿ok? Siempre ir en contra del plan del Padre es una mala idea. Me ha pasado varias veces. La aplicación espiritual en el matrimonio dice, el amor propio se convierte en amor compartido cuando busco el bien del otro. Es decir, ya no soy yo,
somos una sola carne. Si yo le hago daño a mi esposa, me estoy haciendo daño a mí. Y Pablo dice en sus cartas que nadie en la vida pensaría hacerse daño a sí mismo, ¿verdad? Entonces, si yo logro entender, por fin, después de 5 tortuosos años de matrimonio, que nosotros somos una sola carne y que cuando yo le hago una broma de mal gusto a Amelio, cuando le hago una mala cara o cuando llego a la casa y llego frustrado, cansado, de mal humor, con pocas ganas de hablar, me lo estoy haciendo yo. Y ahorita lo vamos a conversar, pero creo que es un momento oportuno para mencionarlo. Una de las enseñanzas que a mí más me cautivan de nuestro Mesías es hacer a los demás a como quiero que me traten a mí. Y básicamente esto encierra muy bien el matrimonio. Ahora, si yo quiero que mi esposa me respete, yo tengo que amarla. Es lo que nos habla el libro, ¿verdad? Básicamente por ahí anda esa aplicación espiritual en el matrimonio. Y un ejercicio práctico que podemos poner por obra es cada día hacer un acto de servicio oculto al cónyuge sin esperar reconocimiento. Esa es la parte más difícil, porque uno siempre, aunque diga que no, siempre está esperando algo a cambio, ¿verdad? Siempre está esperando Mínimo, gracias. o un desayunito, o un masajito, o algo así, ¿verdad? Y nosotros, o yo en este caso, definitivamente tengo que morir a eso, porque por mi personalidad yo me acostumbré a que si me portaba bien me amaban y cuesta mucho salir de esas, no sé cómo se llama eso, heridas del pasado. Ya vamos a ser psicólogo aquí por osmosis. Este capítulo también tiene dos frases muy, muy bonitas. Dice, la primera, son como las riquezas que quiero o queremos dejarles para que las aprecien, las chineen, las valoren. Dice, el espejismo del amor propio se desvanece cuando descubrimos que el verdadero amor nace al entregarnos. Es decir, no es buscar nuestro propio bien, satisfacción o placer, sino es entregarnos, una vez más, como Yahushua lo hizo en el madero por nosotros. Todo lo que se describe, perdón, en las escrituras es una sombra de lo que él venía a hacer y de lo que nosotros deberíamos estar haciendo hoy en día también, ¿ok? Claramente yo esperaría que no tenga que llegar a colgarme en un madero, pero tiene una enseñanza espiritual, tiene una aplicación práctica para nuestras vidas, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Bendito el Padre que mandó a su Hijo para tener ese sacrificio una vez y para siempre por todos nosotros, y no somos nosotros los que tenemos que, o no nos tienen que lacerar en ese madero, pero sí tenemos que hacer muchas cosas que usualmente yo no estoy dispuesto a hacer, que de la boca para afuera lo digo, pero ya a la hora de los balazos, como dicen en Desampa, todo el mundo va para el suelo, ¿verdad? Y la otra frase que les quería compartir de este capítulo dice, el amor propio alejado de la fuente original es ilusión, pero quien pierde su vida por él, por el Mesías, la hallará en plenitud. Eso es una transliteración también de Mateo 16:25. ¿Ok? Ese es el capítulo 2, básicamente. Bueno, a mí esto del capítulo 2 me pega un poquito porque yo veo que cuando el amor propio deja de ser cuidado, digamos, se vuelve centro, entonces empezamos a perder, a dañar nuestros vínculos. Y en este caso es el vínculo matrimonial que y por defecto sabemos que es el más importante y es el que menos cuidamos. Solemos cuidar otros vínculos como los más importantes y definitivamente este es el que, eh, si somos honestos con nosotros mismos, es el que menos cuidamos y es al que más deberíamos de alimentar. Entonces, a mí personalmente esta parte me golpeó un poquito. De hecho, hay un versículo, ¿verdad?, que habla, dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y será una sola carne, ¿verdad? O sea, está escrito, y aún así lo leemos, pero de como nos incomoda, pues lo pasamos así como de largo, ¿sí? Eso se llama, en mí, digamos, yo me lacero mucho solito. Eso para mí es ser tibio, y a los tibios el padre los vomita, ¿verdad? Entonces, a veces hay que tratarse un poquito como fuerte, tal vez uno, sin lacerarse muchísimo, pero
por lo menos a mí me funciona, digamos, ¿verdad? Cuando me siento herido o que me equivoqué, es tal vez cuando reacciono, ¿verdad? Claramente algún día espero no aprender a las malas también. Bueno, lo importante es no lacerarnos nunca, del todo, no deberíamos de hablarnos ni siquiera feo nosotros mismos, que es principalmente los que no deberíamos de, de tratarnos mal, deberíamos de cuidar más nuestros pensamientos, ¿verdad? Que la escritura dice, guarda tu corazón, y cuando yo les explicaba de la semana pasada que el cerebro es también es igual que el corazón, para decirlo más sencillo, debemos de guardar nuestros pensamientos, sujetarlos a la mente de Cristo. O sea, en la escritura están todas las herramientas, tal vez no están todas juntas, pero para eso es que Él nos lo deja, para que las busquemos y podamos hacer un antes, marcar un antes y un después, y es muy importante aprender a hablarnos primero a nosotros, porque si no sabemos tratarnos con cariño, ¿qué vamos a tratar con cariño a los demás? Entonces es muy importante que sí recordemos esta parte, ¿verdad? Bueno, entramos al capítulo 3. El capítulo 3 se llama Morir al ego, más difícil que dejar el azúcar. La pregunta que te voy a hacer es que él no sabe cuáles son las preguntas, por eso No lo esperaba, lo ¿verdad? agarré fuera de base. ¿Qué fue más difícil para ti? ¿Reconocer el ego o aceptar que estaba tan normalizado como una adicción? Otra vez. ¿Qué fue más difícil para ti? ¿Reconocer el ego o aceptar que está tan normalizado como una adicción? Bueno, creo que es una pregunta con trampa porque o estoy muy dormido o la respuesta uno y la 2 o la opción uno y la 2 son la misma. Definitivamente, no sé si es cosa de machos, pelos en el pecho, nos cuesta aceptar nuestros errores, ¿verdad? Y no nos gusta que nos los recalquen tampoco. Usualmente no lo tomamos bien. Pero bueno, en este proceso de morir a mí mismo, sí, me fue muy difícil aceptar que sigo trabajando, que sigo actuando bajo el ego, pero creo que es mucho más difícil la segunda parte, ¿verdad? Saber que lo veo tan, o lo hago tan seguido que lo normalizo y pierde uno la noción aunque hay una diferencia muy grande entre la actitud narcisista y el amor propio del padre, uno piensa que es lo mismo, que está actuando bien. Claramente, en mi defensa, nunca ha sido al propio, ¿verdad? Pero es muy fácil viajar del narcisismo al amor propio, o más fácil al revés, más bien, perdón, justificarlo exactamente. Eh, Vamos escalando un poquito, empezamos en el capítulo 1 hablando del narcisismo, pasamos al amor propio, que nos describe el mundo versus el que quiere el Padre de nosotros, y ya vamos a empezar en el capítulo 3 a ver las herramientas para morir a ese ego y poder sanar un poquito esos comportamientos que hieren tanto a la familia, ¿verdad? A la esposa, a los hijos, a los papás, hasta los sobrinos se ven involucrados. Bueno, cualquier persona que se acerca de una persona narcisista va a tener eh, pues, las consecuencias. Para este capítulo 3 tenemos un versículo que es para mí uno de los, bueno, es que a mí todos los versículos me gustan, yo no, mejor no digo eso, porque a mí cada uno me gusta más que el otro. Entonces, Romanos 12:2 es un versículo que es muy revelador, que ha sido muy revelador para mí y que nos invita a despertarnos, porque como les dije ahora, hace un ratito, el mundo nos invita a estar dormidos, porque si estamos dormidos, estamos en una zona de confort y no buscamos conectarnos a la fuente original, porque desde hace muchos años nos desconectaron de la fuente original. Eh, es el versículo que habla, transliterado, de transformarse por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Ok? Que Mary ya explicó que mente y corazón funcionan bajo la misma línea. Eh, este versículo es clave porque esa renovación del entendimiento nos va a traer o nos va a servir como puente
para la transformación que queremos, pasar del narcisismo al amor propio. ¿Ok? Mi amor, Dime. creo que deberías de, digamos, decir, pasar de la conducta narcisista, porque del narcisismo, recordemos que no somos narcisistas, tenemos rasgos, porque entonces lo que quiero evitar es que después digan que, sí, sí, sí somos narcisistas, o que se confundan con que eh, tal vez sí somos, o no, no somos narcisistas, tenemos rasgos narcisistas. Ahora, no los conozco a todos los que están aquí, pero en persona, pero puedo casi asegurarles que ninguno es narcisista patológico, ni verdad clínico, eh, porque eso es un trastorno que se nota mucho, o sea, cualquiera notaría que es una persona que está siempre a la defensiva, muy violenta, incluso puede ser callada, pero siempre haciendo daño, entonces ya lo hubiéramos notado, entonces en este grupo, al menos, no parece haber un narcisista patológico, entonces nada más como cambiar ese, Bueno, la próxima vez me dices, córtale, güey. bueno, Y entonces yo cambio. ay, Meli dijo ahora, y lo dijo el sábado pasado, que aquí no se trataba de etiquetar a nadie. Como a mí me da pereza escribir a máquina, entonces puse narcisismo, y tal vez se me olvidó decirlo al principio, cuando diga narcisismo es actitud narcisista, voy a intentar cambiar el discurso, y cuando diga Yahushua es Jesús, y cuando diga otras palabras ahí también tienen sinónimos. Pero bueno, básicamente hablemos de actitud narcisista, entonces. ¿Por qué morir al ego es más difícil que dejar el azúcar? No sé si han escuchado, el azúcar es una de las adicciones más difíciles de superar para los que nos encanta comer. Y el corazón de este capítulo es que somos adictos anónimos. Adictos a muchas cosas que al igual que el ego, podemos ser de hecho adictos al ego, no nos damos cuenta. Y si no nos damos cuenta, si no despertamos, si no tocamos fondo y despertamos, no vamos a salir nunca de eso. ¿Ok? Por eso ese versículo de Romanos 12:2 es clave para poder abrir los ojos, despertar y empezar, con la ayuda del Padre, a transformar nuestra vida. ¿Ok? Hay muchas adicciones químicas. Las más fuertes son la heroína, la metanfetamina, la cocaína, la nicotina y el alcohol. De esas, ninguna la he probado. No, es broma. El, Paralelo a esto, perdón, existe una categoría para las adicciones sociales y culturales. Acá, entre las más fuertes sobresalen la mencionada, la adicción al azúcar, los juegos de azar y las redes sociales. Las redes sociales es una adicción si no se saben manejar bien. Estas adicciones sociales son más extendidas y normalizadas. Nadie lo va a juzgar a usted por comerse un tres leches de Spoon. Pero si lo ven nadie sabe fumando, qué es el mucho bueno, aquí. Es una cafetería aquí en Costa Rica. este, mm, ya me perdí, pero Ya son no, adicciones más extendidas y normalizadas. El peligro de esto, como socialmente son aceptables, es que las hacemos durante, uno, que son más fáciles de acceder, digamos, es más fácil comerse un postre, comprar un postre en la calle que comprar cocaína, por ejemplo. Y dos, la frecuencia con las cuales los usamos, ¿okay? Como por ejemplo las redes sociales, que ahora cuesta un poquito salir de ese mundo, ¿verdad? Aunque distintas, muchas investigaciones sugieren que la adicción al azúcar tiene mecanismos cerebrales similares a los de la cocaína. Por eso es que algunos autores dicen que es mucho más difícil vencer la adicción al azúcar que la adicción a la cocaína. Adicción es adicción, ¿ok? No es sano. Hay sus categorías, sus niveles, pero tenemos que empezar a separarnos de las adicciones, que al final son placeres de la carne. Es lo que se nos habla en Gálatas 5 y es parte de lo que tenemos que morir porque vienen dentro de la actitud narcisista. ¿Ok? Eh, para caer en el tema, el ego, o en este caso la actitud narcisista, es como una adicción. El que tiene actitud narcisista siempre quiere tener la última palabra, el control y la aprobación en cada situación. Reconocer la dependencia es el primer paso para sanar.
Y la aplicación espiritual, hay una parábola muy bonita, la parábola del sembrador. Esa está en Mateo 13, casi todo el versículo, pero del versículo 18 al 23, el Mesías se la explica a los discípulos, ¿ok? Para que la busquen ahí, para no leerla. Pero básicamente la enseñanza de la parábola del sembrador en este capítulo va más o menos así. La siembra. Yahushua planta la palabra en el corazón y este corazón funciona como los tipos de tierra que vienen en la parábola. Hay tierras al lado del camino, hay tierras en lugares pedregosos, hay tierras entre espinos y hay tierras fértiles también, ¿ok? Entonces depende del corazón en el que caiga esa palabra va a dar fruto o no. Para nosotros, a efectos prácticos, la tierra tiene que estar fértil. Eso quiere decir, nuestro corazón tiene que estar dispuesto a escuchar lo que no queremos escuchar para reconocerlo y empezar ese proceso de transformación, ¿ok? El cultivo que va a salir de esa semilla que cayó en la tierra permite que el espíritu pode, corrija y renueve la mente. Es a través del espíritu, esa chispa divina que mora en nosotros, que este proceso de cultivo se va a llevar a cabo una vez que la semilla, que es la palabra, caiga en un corazón dispuesto. ¿Ok? Y el fruto, esa es mi herencia a nosotros. Cada creyente manifiesta o debería manifestar los frutos del Espíritu, que ya los conocemos, son los de Gálatas 5, creo que es 22, 23, por ahí los versículos. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. ¿Ok? Como spoiler, para poder vivir desde el amor propio, nosotros tenemos que reflejar en nuestra vida ese fruto del Espíritu. Esas nueve condiciones del Espíritu, que es un solo fruto, debemos de darlas todos los días, sabiendo que vamos a caer y el Padre nos va a levantar y nosotros vamos a volver a intentarlo, pero básicamente tiene que ser una vida que apunte hacia dar ese tipo de fruto, ¿ok? En nuestra parte personal, en nuestra parte familiar, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo y en cualquier otra situación social en las que nos encontremos, ¿ok? ¿Quieres, ibas a decir algo aquí? No. No. ¿No? Pasamos al capítulo 4, se llama Trascender. Ay, perdón. Por eso dije que si ibas a decir algo de bola, soporte. Oh, perdón. Gracias. Es que este capítulo es muy rico, perdón. En ese hay como 800 páginas. Pero estudiando un poquito este tema, me encontré con dos conceptos que yo siempre pensé que eran sinónimos, y son el de erudito o sabio, ¿ok? Hay una ligera gran diferencia entre uno y el otro, y creo que usualmente se usan como sinónimos. Un erudito va a describirles más o menos las diferencias. Un erudito, y ahorita vamos a aterrizar por qué está dentro de este capítulo también, perdón. Un erudito acumula conocimiento y un sabio encarna la verdad. El ego siempre busca ser erudito, es decir, acumular datos para sentirse superior. El sabio, en cambio, al morir al ego, reconoce que el conocimiento sin humildad es vacío. Entonces vayan anotando ahí las palabras claves importantes, ¿verdad? Una de ellas es humildad, definitivamente, ¿ok? Perdón, ¿puedes pasar la lámina siguiente, por favor? Es esta, la misma. ¿La 3? Sí. Aparece la 3. Ah, ok, ok. Pensé que habías pasado a la 4. Es que sí me equivoqué, pero me devolví. Ok, gracias. Dice, ¿Nos puedes, por favor, Memo, sí, repetir la diferencia entre erudito y sabio? Por favor. sí, claro. Sí, por favor. El erudito acumula conocimiento y el sabio encarna la verdad. Esta presentación, es que yo soy muy lento y Meli no llegué a tiempo para que lo metiera en la presentación, igual iba a quedar muy cargada, pero yo tengo un PDF, ahora se los comparto para que lo tengan. Todo esto que estoy aquí hablando está por escrito también, entonces para que sepan. Un ejemplo bíblico de unas personas, pues eran varias eruditas, eran los fariseos.
los fariseos, que eran maestros de la ley en su tiempo, eran eruditos sin transformación. Es decir, acumulaban conocimiento, pero no daban fruto. ¿Ok? Un ejemplo de un sabio en la escritura es nuestro Mesías. Nuestro Mesías encarna la sabiduría en servicio y entrega. Él, a diferencia de los fariseos, que eran eruditos sin fruto, él tenía el conocimiento, pero también daba fruto porque lo aplicaba en servicio y en entrega, que fue lo que él vino a hacer, ¿verdad? No a ser servido, sino a servir. Entonces, esas son básicamente como las diferencias más grandes. Ahora, dice, morir al ego no significa ignorar el conocimiento, sino ponerlo en su lugar. La erudición infla, en este caso el ego, y la sabiduría edifica. Es una de las diferencias importantes entre los eruditos y los sabios. ¿Ok? La erudición o los eruditos buscan inflar su ego, buscan ser reconocidos. Y la sabiduría busca edificar a todas las personas que tenga a su alrededor. ¿Ok? ¿Cómo aplicamos este concepto o este ejemplo de un erudito y un sabio en el matrimonio? La, la erudición alimenta el yo. La sabiduría nace del espíritu. La sabiduría no se mide por lo que se sabe, sino cómo vive ella. Dejemos de vivir como tibios y empecemos a aplicar las enseñanzas acumuladas. Entonces, en el matrimonio no es el que más sabe, no es el que más lee, no es el que se cree más espiritual, es el que, teniendo ese conocimiento, lo aplica para edificar el matrimonio. ¿Okay? Eso es sabiduría. Esa es la diferencia entre ser un erudito, acumulador de conocimiento, que a veces todos somos, tenemos tendencia a eso, y no está mal, porque es necesario también el conocimiento, ¿ok? Para llegar a ser sabio, que no siempre, pero hay que tener conocimiento. Lo más importante de la sabiduría no es el conocimiento, que es importante, pero es la aplicación de lo poco o lo mucho que yo sepa. Puede haber una persona nunca haber tocado las escrituras y ser más sabio que nosotros sabio. dos, aquí para no hablar de nadie más, ¿ok? Entonces, básicamente, y me lo que decir es vivir como sabios, ¿ok? Espero que esa parte ya quedó clara porque es muy importante y viene unida a lo que sigue. Ahí dice Yahushua, Pablo y el creyente. Hay una alegoría muy bonita. Si ustedes analizan, si cierran los ojos, mentira, si se ponen a pensar en la obra que vino a ser el Mesías y en la obra que vino a ser Pablo, son como un espejo o una sombra. Cada uno cumple su función y tiene su lugar también, ¿verdad? No vamos a equipararlos en ese punto, pero los dos tenían mucho conocimiento. Los dos tuvieron que ser quebrantados, uno para nuestra redención y el otro para que ese conocimiento que tenía, Pablo era un sabio en la Torá, era un erudito en la Torá, era un maestro de la ley, pudiera ver con los ojos espirituales que le fueron abiertos después de 3 días de estar ciego y sin comer, se le abrieron, el Padre le abrió los ojos espirituales para que él pudiera ser sabio, para que pasara a ser un erudito a ser sabio. El proceso de nuestro Mesías fue en el madero, claramente, ¿verdad? Y ahorita vamos a ligarlo con unos símbolos, ahí están abajo, sí, los testigos de la tierra. Ahorita todo esto se va a hilar para sacar una simbología muy bonita. Tanto Yahushua como Pablo nos enseñan que la verdadera sabiduría es morir al yo a través de sus ministerios y sacrificios, que fue lo que le estaba hablando ahorita. Los dos tuvieron que despojarse de su yo, a su manera y a su nivel cada uno, ¿verdad? Para poder llegar a ser sabios y dejarnos el testimonio de lo que nosotros, todos nosotros hoy debemos de ser como creyentes en el Mesías. Como les dije ahora, pues son sombras, no necesariamente tenemos que pasar ni por el madero, ni quedar ciego durante 3 días, sino comer durante 3 días como Pablo, pero cada uno de nosotros va a tener que llevar su proceso, cada uno, el que lo quiere seguir, que cargue su cruz.
Básicamente es eso. Ese es el concepto de morir a nuestra vieja naturaleza para revestirnos del hombre nuevo, que después lo vamos a ampliar un poquito en otro capítulo también. ¿Ok? Yo cuando leo esto, les soy totalmente sincero. Yo dije, bueno, no sé ya, hace algunos años, voy a decir 15 para no embarcarme mucho. Sentí en una reunión en una iglesia que el espíritu, ¿cómo se dice? Entró en mí, así se dice, no sé. Sentí esa sensación, ese calorcito que algunos describen, ¿verdad? Como que algo se apoderó de mí en un momento de unción. Este, debería yo a partir de hace 15 años más o menos haber muerto a mi ego. ¿Por qué? La frustración mía es ¿por qué no lo he logrado? ¿Por qué si hace tantos años, algunos años, sigo al maestro? ¿Por qué todos los días fallo? O casi todos los días, algunos días no fallo. ¿Por qué me cuesta tanto? Pablo nos enseña en sus cartas que, a ver, no es que es lo deseable, pero es lo esperable, porque somos débiles. Nuestra naturaleza es carnal, definitivamente, y estamos aquí para pasar por pruebas y para ser pasados por el fuego también, ¿ok? No es una tarea nada fácil morir al ego. Pablo dice en 1 Corintios 15:31, cada día muero. Este proceso es dinámico y no es instantáneo, ¿ok? No sabemos si lo vamos a lograr en esta realidad, pero tenemos que correr la buena batalla como si lo fuéramos a lograr, ¿ok? Hay que apuntar a la altura del varón perfecto para por lo menos acercarnos a algo, ¿ok? Y esto pasa porque el ego siempre busca, o perdón, busca constantemente recuperar el control. Por esto la vida espiritual requiere disciplina y vigilancia. La clave es reconocer que el amor propio redimido, el sano, no es egoísmo. Se trata de reconocer nuestro valor en Yahushua y cuando te sientes amado, puedes amar sin exigir que tu cónyuge llene tus vacíos, que es una de las características del ego, ¿verdad? La persona que actúa con una actitud narcisista necesita o quiere, la verdad que no, no sé si las dos o solo una de las dos, que todas sus carencias las llenen las personas que están a su alrededor, ¿ok? Por eso es que siempre quiere tener control, siempre quiere tener la razón, y etcétera, 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 ¿ok? Ya hablamos de la parábola del sembrado, ya hablamos de los eruditos y ahora vamos a caer a los testigos de la tierra. Hay un versículo que está en 1 Juan, capítulo 5, versículos 7 al 8, que dice que el agua, la sangre y el espíritu son nuestros testimonios en la tierra, son nuestros testigos en la tierra. Dan testimonio ellos tres de la misión redentora de nuestro Mesías y también nos sirven de símbolo en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? El agua simboliza la limpieza, el nacimiento y la vida nueva. Si ustedes hacen memoria un poquito de los evangelios, Yahushua inicia su ministerio con el bautismo y promete agua viva que sacia la sed espiritual. Entonces, esa es la simbología del agua en el ministerio de Yahushua. Para nosotros, los creyentes, el agua es testigo de la regeneración. Morimos y resucitamos junto al Mesías en el bautismo, como la semilla. En la parábola del sembrado, la semilla tiene que morir para regenerarse y empezar a dar fruto. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer espiritualmente, ¿verdad? El segundo elemento es la sangre. La sangre es el testigo supremo de la redención, es la entrega sacrificial de Yahushua en el madero. Y eso lo podemos leer claramente en Isaías capítulo 53, versículos 5 al 7, más o menos, por ahí anda. Casi todo el 53 habla de él, pero el sacrificio como tal, versículos 5 y 7. La sangre habla de pacto, expiación y reconciliación. Al creyente, la sangre le asegura identidad y pertenencia. ¿Por qué? Porque fuimos comprados y sellados con esa sangre que se derramó en el madero. Y el tercer elemento es el espíritu. El espíritu es el testigo interior y eterno. Es el mediador de la obra del Mesías. Él nos guía, nos consuela y nos capacita para vivir la nueva vida. Como les dije, este capítulo 3 es de los más larguitos. Es casi la mitad del libro. Las dos frases, las dos perlitas que quiero dejarles para hoy es una.
cada vez que vencemos al yo que exige y abrazamos al yo que sirve, damos un paso hacia la libertad más dulce que la libertad que es más dulce que cualquier placer pasajero, perdón. Y la segunda dice, es una transliteración de Juan 12:24, dice, si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto definitivamente tiene una aplicación espiritual para nuestras vidas, que ya se las comenté. ¿Ok? Ese fue el capítulo 3. Qué pena, Memo, ¿puedes repetir esas dos conclusiones? Sí, claro. La primera dice, cada vez que vencemos al yo que exige y abrazamos al yo que sirve, es decir, la actitud narcisista y el amor propio del Padre, damos un paso hacia la libertad más dulce que cualquier placer pasajero. ¿Ok? Esa es la primera. Y la segunda es una transliteración de Juan, capítulo 12, versículo 24. Dice, si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Que ahora pasamos al capítulo 4, que se llama Trascender el deporte extremo de la fe. Trascender el deporte extremo de la fe. Bueno, aquí básicamente te hice esta pregunta. ¿Qué significa para ti hoy trascender en el matrimonio sin absorber al otro ni perderte a ti mismo? Un poco profundas esas preguntas, ¿verdad? Como para las 8 de la mañana en el sábado, después de trasnochar. ¿Otra vez? ¿Qué significa para ti hoy trascender en el matrimonio sin absorberme a mí, Ah, ni, pinchita. ni perderte a ti mismo? Mejor leer el capítulo. Bueno, explica. Es una pregunta de verdad muy, muy profunda y si tuviera la respuesta, te dando por seguro que no lo hubiera hecho. Porque es parte del proceso que les estaba hablando, ¿verdad? Es todos los días, dice Pablo en 1 Corintios, morimos a nosotros mismos, ¿ok? Todos los días, las misericordias, o cada mañana, perdón, las misericordias del Padre son nuevas para nosotros, sus hijos. Porque no es fácil este proceso, acuérdense, y ahorita vamos a caer en eso, pero bueno, como la pregunta estuvo tan profunda, acuérdense que esta lucha no es contra carne ni sangre, es una guerra espiritual. Entonces, por eso es otra de las razones por las cuales no es tan fácil. Es como la cárcel invisible del ego. Es algo que no vemos. Nosotros no vemos lo que está alrededor de nosotros. Nosotros conocemos o deberíamos conocer el plan del enemigo, el adversario, pero somos como Tomás, ver para creer, ¿verdad? Entonces, a veces no entendemos, me estoy adelantando, pero bueno, es que es la respuesta que mejor me salió. Ujú. No entendemos que no es mi cónyuge la que me está hiriendo, que muy posiblemente, y así lo creo yo, Satanás no quiere que el matrimonio llegue a buen puerto, no quiere que nosotros seamos una unidad, que seamos una sola carne. Y claramente se aprovecha de nuestras debilidades, porque todos tenemos diferentes debilidades, para atacarnos en esa vía y hacernos el caminar mucho más difícil, digamos, ¿verdad? Entonces, precisamente porque es una guerra espiritual, es que en nuestras fuerzas y en mis fuerzas yo no lo he logrado y no lo voy a lograr. ¿Ya me he dado cuenta? Sí. ¿Sigo fallando? También, pero espero que a raíz de este libro, de esta ruta que tracé, pueda tener mejores herramientas para batallar, para correr esa carrera de la fe. ¿Ok? Entonces, espero que esté contenta con la respuesta. El capítulo 4 ya entramos propiamente, ya en principio en el 3 ya morimos al ego, ¿verdad? Estamos en ese proceso de todos los días de morir al ego, ¿ok? Fallo y lo vuelvo a intentar. Y en el capítulo 4 ya vamos aterrizando a lo que es la vida matrimonial, ¿ok? Que es lo que más nos interesa a nosotros. Eh, Espero que se sepan el chiste. Hay dos amigos que se encuentran, bueno, dos amigos que se encuentran, tienen mucho tiempo no verse, y uno le dice al otro, no sé, Jaimito, estoy haciendo paracaidismo. Ay, qué bonito. Entonces el otro dice, ¿y tú qué haces? Y yo, ¿qué deporte extremo practicas?
y le dice, se queda pensando, pensativo, y dice, ah, de vez en cuando le llevo la contraria a mi mujer. Yo soy malísimo para contar chistes, pero eso era buenísimo. Y por eso ese capítulo se llama así, Trascender es elevarse espiritualmente y el deporte extremo de la fe aplicado al matrimonio. ¿Ok? Porque no es fácil. Que sí Dejarle tiene que la ser. corriente a la mujer. Bueno, eso sí es fácil. Mm. La contraria, ¿sí? Ujú. Ah, sí, la contraria. La corriente no. El deporte extremo llevarle la contraria a la mujer, el Ujú. deporte extremo que practicaba el Señor. El fundamento bíblico de este capítulo es Efesios 5, que es el mismo pasaje que usamos en el libro Amor y Respeto. Ese libro, a nosotros particularmente, bueno, hablo por mí, somos una sola carne, pero mejor hablo por mí. A mí me hizo abrir los ojos en muchas cosas. Definitivamente este grupo llegó con un momento que tenía que llegar a nuestras vidas, no llegó tarde, no llegó antes, llegó cuando tenía que llegar. Y yo cuando terminé de leer el libro, otra vez me volví a sentir mal por todo lo malo que hacía, pero también, bendito el Padre, me dio las herramientas para en ese momento cambiar algunas actitudes, por lo menos por algún tiempo, ¿verdad? Hasta que uno vuelve a fallar. Pero por eso es que dijimos que el trabajo de la fe es de constancia, de perseverancia y de paciencia, ¿verdad? Porque no porque lo hice una vez o lo hice una semana, ya lo alcancé, ¿verdad? Hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo poniendo por obra para que se vuelva un hábito y sobre todo para agarrarle el gusto, ¿verdad? Porque yo puedo hacer cosas que no quiero y no son sostenibles, ¿verdad? Entonces básicamente es tener la conciencia de que el Padre tiene control de todo, de que estamos aquí hoy hasta ahora porque Él así lo tiene determinado y si nosotros queremos ser obedientes, pues tenemos que ser agradecidos con todo lo que Él nos trae en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, básicamente, claramente no lo vamos a leer, Efesios 5, 21 al 33, ahí puse 33, perdón, es que se lo pasé mal a Melissa, 35, perdón. Es un pasaje muy revelador, ¿ok? No dijiste al principio que lo que Sí, yo, pero que lo que yo exprese es, eso no tiene nada que ver con lo que yo exprese, ¿verdad? Porque no, es ella que nos hace responsable. yo quería meter la cuchara antes de que él explicara eso porque este, es muy importante ver que Efesios 5, o sea, nosotros lo estudiamos o lo vemos a través del libro, específicamente en 5:33, pero Efesios comienza en Efesios 5:1. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que Efesios 5 completo no es solo un manual de matrimonio, es un manual para que nos gobernemos internamente. Y empieza con el gobierno de nosotros mismos. Digamos, Pablo no empieza diciendo en Efesios 5:1 que va a hablar sobre el esposo y la esposa. Empieza diciendo básicamente quién eres y desde dónde vives, porque una pareja no se sana desde los roles. No es porque yo soy esposa y me voy a sanar y Memo porque es esposo, entonces va a sanar desde ahí. No, no nos sanamos desde los roles, se sana desde la identidad que tenemos. Entonces, si el yo no está ordenado, los roles lo que hacen es volverse armas, porque lo que hacemos es defendernos continuamente. Entonces, el amor lo que se vuelve en ese escenario es puro control y el respeto se vuelve exigencia. Entonces, por eso Efesios 5 empieza donde casi nadie quiere empezar, que es en el yo. Cuando Pablo dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, no está diciendo no está pidiendo un rendimiento moral, está diciendo sean correctos, eh, está diciendo sean correctos y también está diciendo sean imitadores. Eso implica que tengamos relación, cercanía, aprendizaje y la base no es que seamos miedosos, sino que tengamos una identidad. ¿Cuál es la identidad? Esa que dice de hijos amados. Entonces,
Aquí, para mí, hay un principio psicológico y espiritual que es el yo que no se sabe amado, lo que hace es competir. Y el yo que se sabe amado, se logra entregar. Entonces, cuando el yo no descansa, prácticamente vivimos en lo que vivimos la mayoría de las parejas, peleando. Después, Pablo define el amor antes de hablar de matrimonio y dice Efesios 5:2, y andad en amor como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El amor aquí no es una emoción, ni es un derecho, es entrega, es dirección, es prácticamente una forma de estar en el mundo. Y esto confronta el narcisismo desde su raíz, porque el narcisismo, veámoslo como sea, primario, secundario o como sea, el narcisismo lo que siempre se pregunta es, ¿qué voy a recibir? ¿Qué me deben los demás? ¿Por qué no me están dando esto? Entonces, el amor bíblico lo que nos muestra es cómo, qué es lo que nos hace preguntarnos, ¿cómo me entrego sin perderme? Y esa forma de amar no se sostiene si el yo está desordenado. Entonces, ¿por qué? Porque con un yo desordenado prácticamente no vamos a cuidar, vamos a negociar. Y pues no sirve porque lo que vive es cobrando y no eh, entregándose. Entonces, les podría hablar de cada uno de los versículos, porque cuando los leí vi que cada uno del 5:1 al 20 habla de un proceso de cada uno como persona, digamos, no como pareja. Por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho, dice, después Pablo entra en Efesios 5:4 cuando dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, parafraseándolo, ¿verdad? Que no convienen, tenemos que decir, ¿verdad? Aquí él no está hablando de actos, él está hablando de palabras, porque en el lenguaje se revela el estado del yo. El sarcasmo constante, cuando vemos que hay burlas, cuando hay ironías que son bastante hirientes, cuando minimizamos al otro, eso no es un estilo de lenguaje, eso es defensa del ego. Y también son formas suaves de dominación, si uno se pone a ver. En el matrimonio esto se ve de muy rápido. Cuando hay lucha de poder, el lenguaje lo que se hace es volverse pasivo-agresivo, burlón o descalificador. Y créanme que para el que recibe esto, eso no es humor. Es una manera, como dije, de dominar sin decir que yo estoy dominando. Es el ego protegiéndose disfrazado de chiste, básicamente. Entonces, otro que me llamó la atención fue Efesios 5:5, cuando Pablo dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro tiene herencia. Él no está diciendo que esta gente no va a tener salvación, él está mostrando un principio. Esas formas de vivir no pueden sostener una herencia. Y aquí a todos se les debería parar el pelo porque la herencia claramente no es solo lo que vamos eh, a, no es el fruto que vamos a dar en el matrimonio, sino también son nuestros hijos. Entonces, herencia implica continuidad, ¿verdad? Fidelidad, límite y demás. Y un yo capaz de sostener al otro sin usarlo. Un yo centrado en sí mismo no va a heredar nada, va a consumir. No va a edificar, que es una de las principales cosas que debemos buscar. Lo que va a hacer es extraer. Entonces, esto aplica perfecto en el matrimonio cuando una pareja no se construye desde la extracción, se construye desde la entrega sostenida. Hay otro montón de versículos. Me llama la atención también, bueno, es que todos me gustaban para poder explicarlos y ver de verdad que él antes de llegar a matrimonio dijo, lo que nos está mostrando es, construyanse ustedes primero, no pueden llegar aquí si no se han trabajado, si no han entendido
todo lo que tienen que dejar. Léanlos, estudienlos uno por uno y se van a sorprender de que antes de llegar a casarnos tuvimos que haber hecho todo esto, pero bueno, ya no lo hicimos, los que no lo hicimos. ¿Y ahora qué sigue? Pues trabajarnos dentro del mismo matrimonio, porque no es solo trabajar el matrimonio, es trabajarnos individualmente todos los días. Pablo en Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas. Y aquí a mí me hace mucho sentido porque esto no es solo que cuidado nos engañan los de afuera, muchas veces esas palabras vanas vienen de adentro, de nosotros mismos justificándonos. El yo es experto en sonar convincente cuando quiere seguir sentado en el trono. Y eso es de lo que hablamos la vez pasada. Isaías lo que hizo fue llamarlo sabios en sus propios ojos. Pablo lo describe como palabras vacías, discursos que suenan espirituales, pero que funcionan para evitar que nos revisemos internamente. Entonces, recordemos que el ego siempre puede hablar muy bonito. Después, otro que me gusta, que es muy confrontativo, es Efesios 5:8, que dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz, andad como hijos de luz. Aquí tinieblas no es solo que hacemos cosas malas, es falta de conciencia, es no ver que no se ve, que no podemos ver. Es una persona en tinieblas no necesariamente es una persona perversa, muchas veces es una persona que está convencida de que lo que él dice o lo que ellos creen es lo correcto. Y ese es el punto. El yo en tinieblas lo que hace es actuar seguro, pero también volvemos a lo mismo, nunca se quiere revisar. Entonces, de verdad que los invito, les podría hablar de todos, de cada uno, pero debemos de hacer la tarea, ¿verdad? Y hacerlo cada uno de nosotros, porque es muy importante que nos sentemos a ver versículo por versículo de este capítulo de Efesios antes de llegar a Efesios 5:21. Y ahí ya puede seguir usted. Estoy tratando que no se me apague la tablet. Bueno, estamos en el capítulo 4. Es vacilón, bueno, la Biblia originalmente, las escrituras no tienen versículos, ¿verdad? Es texto corrido. Eso es pues, un invento más reciente para facilitarnos a nosotros el entendimiento. Mi Biblia no tiene esos subtítulos que trae, pero en la mayoría de las Biblias, en Efesios 5, después del versículo 21, viene un subtítulo que usualmente dice alegoría de Jesús y su iglesia con el matrimonio, algo así, por ahí, no sé, por ahí anda. A mí me llama mucho la atención que ese subtema, digamos, empieza en el versículo 22. No sé, la verdad, no entiendo por qué lo cortaron ahí. Para mí dejaron por fuera el versículo 21. El versículo 21 dice, y sometiéndonos los unos a los otros en el temor de Elohim. Y después el 22 se empieza con mujeres, sométanse a vuestros propios maridos como a Yahweh, y ahí se va hasta el 35, ¿verdad? ¿Ok? Siendo el 35, ¿no? 33, Perdón, ¿no? Memo. Sí, perdón. Sí, Usted llega hasta el 33, no sí, hasta sí, el ya me acabo de dar 35. cuenta donde leí la vuelta. Dale. Está bien en la presentación, yo lo tengo mal aquí en mis apuntes, perdón. Gracias. Esa es mi versión. Llega hasta el 33, perdón. A mí me llama mucho la atención porque el versículo, o los versículos 31, 32 y 33, voy a leerlos, dicen, por esta razón dejará al hombre a su padre y a su madre. Eso también está en Génesis 2, 24, si no me equivoco. Se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne, que como les dije al principio es un tema importante en este proceso que estamos llevando. El 32 dice, este es un gran misterio, mas hablo en cuanto al Mashiach y a la comunidad escogida. Y el 33 cierra diciendo,
Sin embargo, que cada uno de vosotros en particular ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer, perdón, asegúrese de respetar a su marido, que es la base de lo que estamos estudiando nosotros o estudiamos nosotros en el libro de amor y respeto, ¿verdad? ¿Ok? Pero, y quiero por favor que lo que voy a hablar se lo tomen desde el amor. No necesariamente lo que yo voy a decir aquí es porque yo tenga la razón, es la forma en la que yo lo veo y la forma en la que a mí particularmente me ha servido. Eh, Pablo habla de muchos misterios en sus cartas. Este de Efesios es uno. Creo que, no sé, creo que andan por ahí de 10 o 12 misterios por ahí, si no me equivoco. Y todos claramente muy reveladores, ¿verdad? La riqueza de este pasaje, estamos hablando de Efesios 21 a 33, no está en mandar ni obedecer, sino en descubrir que la verdadera fuerza del matrimonio es sujetarse el uno al otro en Yahushua. Pablo no habla de jerarquías, sino del principio universal de la reciprocidad. Y para esto, como se los dije, el versículo 21 es clave, ¿ok? Para poder entender, como dijo Meli, desde el versículo 1 viene hablando de lo que nosotros deberíamos hacer individualmente y después a través del capítulo 5 llega al matrimonio, ¿ok? Hay una palabra súper reveladora, está en ese pasaje, no apunta el versículo y ahorita como que no veo muy claro, es la palabra cabeza. En Efesios, la palabra cabeza no significa jerarquía, significa origen y responsabilidad. Como el Mesías cuida a la congregación, así se refleja el cuidado mutuo en el matrimonio. Ser cabeza en griego no es dominar, sino servir. No es absorber, sino dar dirección de amor, como lo hizo el Mesías. Memo, ¿podrías repetirlo más despacio, porfa? Voy ¿Desde a dónde? así. Voy a repetirlo de ¿De cabeza. dónde dice? Sí, la cabeza no es jerarquía, significa origen y responsabilidad. Repetir Ok, eso, pero como más lento para poder apuntarlo. ok. Dice, en Efesios, la palabra cabeza no significa jerarquía, sino origen y responsabilidad. Como el Mesías cuida la congregación, así se refleja el cuidado mutuo en el matrimonio. Acuérdense que el subtítulo de este pasaje es la alegoría de Jesús y la iglesia en el matrimonio, más o menos por ahí, creo que eso es lo que me recuerdo. Pues básicamente lo que Pablo nos está dando es una sombra de lo que hizo el Mesías y nosotros tenemos que aplicar en nuestro matrimonio. Una sombra no es la realidad de las cosas, es la imagen eh, que proyecta la realidad, que la realidad es el Mesías y la sombra es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo. Nosotros deberíamos imitar en la medida de lo posible de nuestras fuerzas y de nuestra realidad todo lo que él hizo en la tierra. Él es nuestro modelo a seguir. Para mí es mi superhéroe favorito. Voy a repetirlo otra vez. En Efesios, la cabeza, la palabra cabeza no significa jerarquía, sino origen y responsabilidad. Como el Mesías cuida la congregación, así se refleja el cuidado mutuo en el matrimonio. Esa es la primera frase. La segunda empieza así. Ser cabeza en griego no es dominar, sino servir. Repito, ser cabeza en griego no es dominar, sino servir. No es absorber, sino dar dirección de amor, como lo hizo Yahushua. Ahí me avisan si ocupan reprise. Después dice, la cabeza en el Mesías no es poder sobre, pongan atención aquí, porfa. La cabeza en el Mesías no es poder sobre algo, sino entrega para un liderazgo que se inclina para levantar. Voy a repetirlo. La cabeza, la palabra cabeza es aplicada en este versículo en el Mesías,
no es poder sobre, sino entrega para un liderazgo que se inclina para levantar. Los líderes deben impulsar las personas que lideran, no deben aplastarlas, digamos. Y eso es lo que vino a hacer el Mesías con nosotros. Él nos vino a levantar de las cenizas. Quiero que le pongan atención a esto, por favor, porque es algo que a mí, bueno, y Meli lo sabe, desde que empezamos en grupo lo he querido hablar y como Hasta hoy tuvo la oportunidad. como a mí no me gusta hablar mucho, pero siempre siento esas cosquillitas en la panza por querer decirlo. Como se los dije al principio, no me crean a mí, vayan y busquen la palabra cabeza, ¿verdad? A ver si lo que yo estoy diciendo aquí es lo que podría llegar a ser, digamos, ¿verdad? Hay una frase, o perdón, hay un versículo que se usa para tergiversar este pasaje de Efesios 21:33. Está en 1 Corintios 14:33. Voy a buscarle un toquecito para leerlo mejor. Aquí lo tengo transliterado. 1 Corintios, perdón, 14:33. El versículo dice así: porque Elohim no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las asambleas de los santos. Repito, porque Elohim no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las asambleas de los santos. ¿Por qué traigo aquí este versículo? Que al parecer no Perdón, tiene... Memo, Sí, perdón, Memo. Elohim es Dios, ¿ok? Para los Sí, que Elohim es Dios y Yehoshua es el Señor Jesús. Jesucristo. ¿Listo? Ujú. Gracias. gracias, Listo, Memo. gracias. ¿Por qué pongo este versículo acá? Lo puse así en negrita, con rojo, subrayado y un cuadro en el libro, para que lo busquen. Por cierto, los libros los vamos a empezar a ver de la otra semana por aquello. Este, este versículo es uno de los que se usan para decir que Yahweh es un Dios de orden. Yo no sé, yo tengo años de estar escuchando que tenemos un Dios de orden. Sí, pero también no. ¿Por qué? Porque no hay ningún versículo en las 1681 hojas de la versión bíblica que yo tengo que diga literalmente Elohim es un Dios de orden. No existe. El más cercano es el que le leí, 1 Corintios 14:33. Y lo que dice es, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las asambleas de los santos. ¿Ok? ¿Qué nos quiere dar a entender Pablo acá? Primero, hay una cosa muy importante que todos deberíamos de tener mucho cuidado y por eso yo duro tanto leyendo la Biblia. Y a veces no la entiendo igual. Nunca podemos sacar un versículo de su contexto, porque como dice un maestro por ahí, se convierte en un pretexto para acomodar lo que yo quiero interpretar o aplicar. Y todos lo hemos hecho. En este pasaje de 1 Corintios 14:33, Pablo habla de orden en la adoración comunitaria por el caos que se vivía en Corinto en el siglo I. Eso también lo pueden buscar, lo pueden estudiar. En este versículo se muestra a Yahweh como fuente de armonía. El orden, que es la palabra que usan, refleja su naturaleza que trae unidad, pero no es un orden por confusión ni por imposición. Resumiendo esta parte, que para mí era importante tocarla, en Efesios 5:21 al 33, Pablo no habla de jerarquía en el matrimonio. La profundidad más grande, el misterio y la perlita que Pablo nos deja acá es ese principio de unidad que debe haber en la pareja. Después me regañan si quieren, voy a seguir.
pero me parece que es muy importante eso que acabamos de ver. Como les dije ahora, el libro Amor y Respeto a nosotros nos ha sido de mucha bendición, pero como todo no es infalible, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que estudiar con lupa. Creo que ya le dimos una o dos vueltas al libro, ¿verdad? Nosotros agarramos una empezada, 2 vueltas, sí, 1 y media más o menos. Y básicamente creo que así lo manejan cuando hacen los, ¿cómo se llama esto? El ciclo de las parashá, perdón, que en cada ciclo tratan de profundizar más. Creo que nosotros, como grupo, podríamos hacer lo mismo con este libro. Ir escalando, ir profundizando, perdón, en lo que nos quiere dar a entender el autor, que es bastante bueno, ¿verdad? El libro. Pero tenemos que escudriñar y ser muy celosos con lo que estamos leyendo y sobre todo con lo que nos mandan a aplicar en el día a día. Los acrónimos, solo para que los tengan claros ahí, de amor y respeto, el de pareja se aplica para los esposos, habla de intimidad, apertura, comprensión, reconciliación, lealtad, estima, y el acrónimo sillas se usa para las esposas y tiene que ver con conquista, jerarquía, autoridad, discernimiento, relación y sexualidad. Y aquí, como les dije que pusieran atención en eso que les hablé de 1 Corintios, hay otra banderita ahí que me gustaría que señalaran. Dice así, los acrónimos de amor y respeto no son mandatos bíblicos, son herramientas pedagógicas, sirven para enseñar, no para sustituir la verdad, que la verdad es la palabra, ni crear ilusiones. Son una herramienta válida para aprender, para poner por obra cosas que nos van a servir en nuestra vida, pero jamás, a mi entender, va a sustituir la escritura. Porque hay cosas que se dicen o entendemos del libro que no vienen en la escritura. Necesariamente no son malas, pero no están en la escritura. ¿Ok? Los que me conocen saben lo majero que soy con esta parte. De esa parte mía. No, pero de verdad trae mucha riqueza y me gusta compartirlo cada vez que puedo. Estos acrónimos, y esa es una acotación personal del libro, ¿verdad? Pertenecen al ciclo energizante que nos impulsa a agradar. Pero la verdadera madurez está en avanzar hacia el ciclo gratificante, donde el deber se convierte en gozo compartido. Y otra vez más, una sola carne. ¿Ok? Entonces, estos acrónimos, que son herramientas pedagógicas, pertenecen al ciclo energizante, pero nosotros, como creyentes y como matrimonio, deberíamos escalar al ciclo gratificante, que es ese ciclo, como lo describe el libro, en que nosotros tenemos un compromiso con el Padre e independientemente de que si nuestro cónyuge esté en la misma sintonía de nosotros, nosotros honramos nuestro compromiso con el Padre y de rebote nuestro cónyuge se ve beneficiado. Ahora, también otra banderita importante, no hay que olvidar que somos una sola carne. Hasta que la pareja no entienda que debemos de funcionar como una sola carne, las cosas no van a funcionar. Pueden funcionar por un tiempo, si como dice en el libro, y eso lo menciono más adelante, pero bueno, ya otra vez vale la pena mencionarlo de una vez, el autor dice en el libro que el más maduro tiene que tomar la iniciativa. Eso no es sostenible. Y no es sostenible y espero que no seamos los únicos, porque lo hemos vivido. Si no funcionamos como una sola carne, no podemos escalar al ciclo gratificante. ¿Ok? Entonces, insisto en el libro, en una sola carne, porque es súper importante. Es uno de los misterios de Pablo. Y nosotros lo estudiamos todos los sábados. Siguiendo con el libro, siguen los ciclos espirituales, que son el alienante, el energizante y el gratificante. El ciclo alienante tiene que ver con el viejo hombre, con la actitud narcisista y con la esclavitud del yo. Es decir, lo que vimos en el capítulo 1
básicamente se podría enmarcar en el ciclo alienante. ¿Ok? Y el capítulo 2 parte. Cuando caemos en este ciclo, es como volver al Edén y repetimos la caída del Edén. ¿Ok? Ya me le explico eso. El ciclo energizante es una renovación interior, es una verdad que libera, es un esfuerzo humano por agradar, y ojo, es un esfuerzo humano por agradar. Básicamente está entre el capítulo 2 y el capítulo 3, 4, es donde estamos ahorita. ¿Ok? Pertenecen al ciclo energizante para unir el libro con el libro Amor y Respeto. Y el último ciclo, que es el que todos deberíamos de apuntar, es el ciclo gratificante. Este describe al nuevo hombre, a los frutos del Espíritu y la plenitud en el Mesías. En este ciclo es como si resucitáramos con Yahushua, con Jesús. Dejamos la vieja naturaleza y vivimos el amor agape. Es decir, en el ámbito del matrimonio, esa es nuestra altura al varón perfecto, llegar a ese ciclo gratificante. ¿Ok? Que es donde más el Padre, segurísimo, se va a complacer de nosotros, porque estamos siguiendo las enseñanzas del Mesías. ¿Ok? ¿Cuál es la aplicación espiritual de esto que venimos hablando? Hay que pelear la buena batalla, pero sin violencia. ¿Ok? Es una batalla sin armas. Sí. Tenemos que tener un discernimiento diario para identificar cuándo el yo busca protagonismo. ¿Me está atacando mi esposa o yo me estoy sintiendo atacado? Tenemos que empezar a discernir, como dice ahí, y a no reaccionar. Somos seres humanos reactivos, porque, como ya hablamos en los capítulos anteriores, activamos la red neuronal por defecto y vivimos desconectados de la fuente original. Somos seres instintivos, seres reactivos, no seres pensantes. Al menos yo. Una estrategia espiritual para unir el libro, los dos libros, perdón, y es algo que tenemos que nosotros pendiente, orar juntos como pareja, entregando las áreas donde el ego domina. Estamos en el ámbito del ego, de morir a ese ego para revestirnos de nuestras nuevas vestiduras. ¿Ok? Una aplicación que podemos seguir haciendo son practicar gestos simples de amor como antídoto al ego. Antídoto al ego. Acuérdense que el amor propio, el amor redimido, da sin esperar nada a cambio. ¿Ok? Y lo otro es, una última aplicación espiritual, la comunión. Hay que buscar la unidad en el Mesías, no la exaltación personal. Esto es clave para morir al ego. ¿Ok? Las frases que les quiero dejar para este capítulo. Pues, la primera es: la fe que busca aplausos se agota. La fe que busca a Yahweh permanece. Y aquí hay tres, perdón. La segunda es: trascender el deporte extremo de la fe es aprender que la victoria no está en la intensidad, sino en la constancia humilde de cada día. Como decía Pablo, todos los días muero. Hay que ser constantes. No es una carrera, no sé, es una transliteración, no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Es una maratón que corremos todos los días del matrimonio. ¿Ok? Entonces tenemos que ser constantes y humildes a la vez. Y el versículo Habacuc 2:4 dice: el justo por la fe vivirá. Listo, perdón. Okay.